Bueno, acá Pablo Gabriel dice, buenas tardes, ¿cómo se explica la postura antitrinitaria del pecado imperdonable y la fórmula bautismal de Mateo 28? Bueno, la fórmula bautismal de Mateo 28, no, 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 no hay una explicación antitrinitaria. O sea, no tenemos por qué explicarlo de manera antitrinitaria. Ahí cuando se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se menciona a tres individuos o a tres poderes, pero una sola de esas personas es Dios, que es el Padre. Se puede comparar, si querés hacerlo rápido, compara Mateo 28:19 con 2 Corintios 13:14, y fíjate ahí que están los tres poderes también, pero a uno solamente se lo llama Dios. Y con respecto al pecado imperdonable, bueno, justamente se entiende mejor de la manera antitrinitaria que trinitaria. Los trinitarios sostienen que las tres personas son coeternas y coiguales, no hay uno mayor que otro, pero según la blasfemia contra el Espíritu Santo se puede blasfemar contra Cristo, pero no contra el Espíritu, lo que sugeriría que el Espíritu es mayor que Cristo, lo cual los trinitarios no creen. En cambio, nuestra postura no trinitaria es más comprensible, porque si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y yo puedo blasfemar contra Cristo, pero no contra el Espíritu Santo, significa que yo puedo rechazar a Cristo. Si alguien me ofrece a mí aceptar a Jesús como Salvador, puedo rechazarlo. Pero cuando el Espíritu de Cristo toca la puerta de mi corazón, si yo lo rechazo constantemente, eso no tiene perdón. Porque está bien, yo delante de alguien puedo no querer reconocer o no querer aceptar, o mi orgullo no permitirme reconocer que necesito a Cristo, pero Dios hablando a nuestros corazones, bueno, eso ya no lo podemos negar. Si lo negamos constantemente, obviamente eso no tiene perdón de Dios porque endurecemos nuestra conciencia, ¿no? Creo que se entiende mejor la postura no trinitaria que la trinitaria en ese sentido. Bueno, acá hay un comentario que siempre, gracias Carlos por hacerlo, siempre se ha hecho este comentario y lo utilizan inclusive mucho los unicitarios, ¿sí? Porque acá dice, ¿qué opinas de Isaías 42:8? Que Jehová no comparte su gloria con nadie. Si Jehová es el Padre, no comparte su gloria con su Hijo, o al heredar su nombre, hereda su gloria, o no la comparte con ídolos. Nosotros nunca, hermanos, tenemos que tomar un texto de manera que éste venga a anular otro texto. Por ejemplo, en Isaías 42 dice que a otro no va a dar su gloria. O sea, Jehová es uno y él no va a dar su gloria a otro, o no la va a compartir con otro. Pero en Juan capítulo 17, nosotros vemos que Jesús le dice al Padre, no solamente incluyéndose él, sino a los discípulos, diciendo, la gloria que tú me diste yo les he dado para que ellos sean uno, junto conmigo y contigo, que seamos uno, perfectos en unidad. O hay una contradicción bíblica, o no está hablando acerca de lo mismo. O sea, no está hablando exactamente de lo mismo. Evidentemente tiene que ver con los ídolos, ¿sí? Tiene que ver con los dioses ajenos. No puede haber otro Dios con su imagen y con su mediador, porque todos los dioses falsos tenían su imagen. Dios tiene su imagen, Dios es uno. A otro no va a dar su gloria. ¿Cómo voy yo a ese Dios? Por medio de su imagen. ¿Quién es su imagen? Su Hijo. O sea que el Hijo recibe la gloria juntamente con el Padre, no como otro Dios, ¿sí? Pero no hay forma de que el Padre reciba la adoración si no es por medio de Cristo. Y esto es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de un Padre y un Hijo, no hablamos de un Padre y un Hijo, dos dioses. No, hablamos de un Padre y un Hijo, así. Yo para llegar al Padre tengo que pasar a través del Hijo, que es su mediador, es su imagen, ¿sí? Así que de esa manera es que yo lo veo. Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Pero no se refiere evidentemente a la misma gloria que se menciona en Juan capítulo 17, que no solamente es compartida con el Hijo, sino también con sus discípulos. En ese caso la gloria, entiendo yo que tiene que ver con su presencia y su espíritu, porque eran uno en espíritu, ¿no? En carácter, en propósito. ¿Qué opino sobre el argumento de que el Espíritu Santo es una persona porque escudriña lo profundo de Dios? Se le miente como Ananías y se contrita, etc. Bueno, en realidad el tema es el siguiente. Cualquier espíritu en la Biblia tiene una personalidad, la personalidad de su dueño, la personalidad de quien procede. El espíritu de Nabucodonosor se turbó dentro de él. Entonces yo no puedo decir, bueno, como el espíritu de Nabucodonosor se turba, si se turba es una persona.
Entonces está Nabucodonosor y está el espíritu de Nabucodonosor, ¿sí? Si el espíritu de María se regocija, porque la Biblia también lo dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, entonces como el espíritu de María se regocija, entonces una persona aparte de María, o sea, es el mismo argumento, ¿sí? Y de hecho, 1 Corintios capítulo 2 es un texto que citó el mismo hermano, menciona ahí que se compara el espíritu de Dios con el espíritu del hombre, ¿no? ¿Quién conoce o quién escudriña el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? De la misma manera el espíritu de Dios a Dios. Así que esa comparación es clara en la Biblia, no me parece un argumento fuerte, ¿no? Bueno, acá preguntan quién era el espíritu de Génesis capítulo 1, versículo 2, si era del Padre o del Hijo. Bueno, la Biblia no lo dice, pero sí se menciona de que era Cristo el que estaba con el Padre, ¿no? En Proverbios capítulo 8, en Colosenses capítulo 1 y Hebreos capítulo 1 se menciona ahí que era el Padre creando todo por medio de su Hijo, ¿sí? Así que se puede tomar de esa manera y también se puede comparar con Jesús caminando sobre las aguas en los Evangelios, donde se menciona, ¿no?, ese milagro, y cuando los discípulos lo ven, preguntan si es un fantasma, y Jesús dice, no teman, soy yo, ¿sí? Así que podemos ver así al Espíritu Santo también. Cuando nos digan que es un fantasma, que es un espíritu de otro, podemos reconocer a Cristo allí. Bueno, acá un comentario dice, en un video explicaste que Jesús es coeterno con el Padre, ¿me podrías explicar mejor? En realidad yo no dije que era coeterno con el Padre, pero simplemente repetí una cita del Espíritu de Profecía donde ella dice que nunca hubo un tiempo donde Cristo no estuviera con el Padre. Que no, yo no podría explicar eso, no podría hablar del comienzo de la existencia. Simplemente hablo de que Jesús en un momento fue engendrado, que en un momento salió del Padre. Eso es lo que la Biblia dice, pero nunca mencioné que fueran coeternos, ¿sí? Por lo menos en ese sentido nunca usé esa expresión. Bueno, acá Diego me dice, Diego Ampuero es el nombre, pero dice, yo soy Benei Noaj. Me imagino que te referís a que sos hijo de Noé. No creo en Jesús, o no creo en Jesús que sea el Mesías, pero lo único bueno que rescato es que en el Tanaj, en parte de la alimentación, es igual. Por el momento me estoy congregando en una iglesia adventista. Bueno, no entendí mucho el mensaje, pero sí entendí que decís que no crees en Jesús o que Jesús sea el Mesías. Bueno, no hay muchas opciones, Diego, no hay muchas opciones y una de las profecías, son varias en realidad, son muchas, pero una de las profecías que deberías analizar con detenimiento es la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, porque esa profecía está anclada, esa profecía no se puede mover. Yo sé que hay mucha gente que la mueve, que agarra la última semana y la tira para el final y las otras 69 las deja atrás, pero esa profecía de las 70 semanas está anclada desde el año 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Los eventos relacionados con el Mesías, la muerte del Mesías, incluso la posterior destrucción del Templo de Jerusalén, están todos en esa época. O sea, no se pueden mover, no se pueden cambiar. Si Jesús no es el Mesías, pues no hay Mesías, es decir, no hay otra opción. De hecho, habría que descartar la profecía de las 70 semanas. La descripción que hace Isaías 53 acerca de la muerte del Mesías es calcada, es tal cual como la vemos en los evangelios. Jesús nació en Belén conforme a la profecía, nació de una virgen conforme a la profecía, nació en el tiempo señalado, cuando las 70 semanas lo marcaban, conforme a la profecía, fueron agujereadas sus manos y sus pies conforme al Salmo 22, y así hay muchas profecías que marcan a Cristo como el Mesías. Así que bueno, tema para estudiar, y te recomiendo sobre todo la profecía de las 70 semanas. Gracias por comentar y por participar. Bueno, Albert dice, soy cristiano y cada vez creo menos en la Trinidad. ¿Qué me recomienda leer? Aparte de la Biblia, que me aclare el dilema. Bueno, por lo menos a todos los que hemos descubierto este tema y que hemos revisado este tema, lo más aclaratorio, lo más
lo más claro para nosotros fue leer El Espíritu y Profecía, es decir, leer algunos libros de Elena G. White. Eso sin duda puede comenzar con Patriarcas y Profetas. El capítulo 1 es súper aclaratorio. Puede leer también Historia de la Redención, capítulo 1, súper aclaratorio. Puede leer El Conflicto de los Siglos, capítulo 30, también habla de lo mismo. Todos esos textos en particular muestran claramente cómo comenzó el conflicto en el cielo y que Dios no es una Trinidad. Dios es presentado como una persona, la persona del Padre, y el conflicto comenzó porque el tercero en el cielo, que era Lucifer, quería ocupar el lugar del segundo en el cielo, que era Cristo, ¿sí? Y como él no fue consultado en la obra de la creación entre dos personas, entonces Lucifer se rebeló contra su creador. Así que esa es mi recomendación con respecto a qué leer eh, literatura aparte de la Biblia. Acá Alex aporta algo más, dice, con la Biblia es suficiente, pero si deseas confirmar del todo que no hay Trinidad, estudia cómo se formó la Trinidad y cómo los primeros cristianos no creían en eso. Bueno, hay mucha historia para leer, muchos datos que realmente son bastante reveladores, y citando a alguno de nuestros pioneros que habló en contra de la Trinidad, vale mencionar también que la manera en que fue implementada esa doctrina debería darnos mucho que pensar. Para darles simplemente un ejemplo, el Papa, para poder reinar sobre Europa, para poder reinar definitivamente, tuvo que destruir a 3 naciones, a 3 pueblos, que se rebelaron contra el Papa por no ser trinitarios, ¿sí? Hasta que no fueron destruidas esas tribus arrianas, así eran llamadas, el Papa no pudo poner en práctica todo su poder. Estoy preparando un video sobre eso, tengo algunos materiales ya preparados, donde voy a mostrar cómo la doctrina de la Trinidad siempre se impuso con violencia, siempre se impuso por la fuerza, ¿sí? Así que es un tema interesante revisar la historia también para saber un poco más de cómo tenemos hoy esa doctrina en el cristianismo. Bueno, acá tenemos una pregunta muy puntual de Carlos Andrés Mejía Gómez. Gracias, hermano, por participar y por dejar tu comentario. Dice, hola, ¿cuál sería tu mejor exposición bíblica para explicar que Dios es una persona y esa persona es el Padre? ¿Qué textos crees que lo muestran más claramente? Bueno, yo estuve comentando un poquito esta semana, sobre todo en el debate que tuvimos con un hermano católico sobre esto, y hay varios textos en realidad que lo muestran de manera muy clara a Dios el Padre como una persona. Primeramente, en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Cuando a Cristo le preguntan sobre cuál es el más grande mandamiento, en Marcos capítulo 12, él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y después él explica en el resto de su ministerio quién es ese Dios, ¿sí? Y hay varios textos que lo dicen de manera clara. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículos 54 y 55, dice así, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi Padre, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco, ¿sí? O sea, Jesús le dice a los judíos que él no se glorifica a sí mismo, sino que su Padre lo glorifica, el que ellos dicen que es su Dios. Cuando los judíos dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Jehová nuestro Dios, ese Jehová que era Dios de los judíos, era el Padre de Jesús. O sea, Jesús dice, ese es mi Padre, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, es mi Padre. Ahí Jesús podría haber dicho, el que ustedes dicen que es vuestro Dios soy yo, pero no dijo eso, dice que es mi Padre. Después en Juan 8:42 dice, si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, nuevamente,
Jesús dice que su Padre, el que le envió, es Dios, ¿sí? Entonces, hay muchos textos que lo dicen de manera clara. Juan 17, versículo 3, Jesús dice al Padre, que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Jesús llama al Padre el único Dios verdadero, ¿sí? En Juan 20, 17 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Primera de Corintios 8, versículo 6, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo. O sea, esto no significa de que al Hijo no se le llame Dios, porque yo sé cuál es el argumento trinitario. Si al Padre se lo llama Dios, si al Hijo se lo llama Dios, y yo puedo seguir, ¿no? Porque a Satanás se lo llama Dios, a los ángeles se lo llama Dios, y a los hombres se le llama Dios. Pero los trinitarios por lo general dicen, bueno, si al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios, y al Espíritu Santo se le llama Dios, y no hay tres dioses y tiene que haber uno solo, entonces sacan la cuenta y la conclusión de que hay un solo Dios formado por tres personas. El tema es que sí, al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios, al Espíritu Santo se le puede llamar Dios también, un poquito más tirado de los pelos, pero se le puede llamar también, a los hombres, a Satanás. Pero el tema es que cuando la Biblia habla del único Dios, no dice un Dios formado por tres personas. Cuando la Biblia habla del único Dios, dice un Dios, el Padre. Y hagan el experimento, yo se los mencioné la otra vez. Lean todas las cartas del apóstol Pablo, todas las cartas del apóstol Pablo. Las salutaciones va a decir Dios y Jesucristo, Dios y Jesucristo, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y así constantemente en la Biblia se presenta, cuando se habla del único Dios, no se menciona un Dios formado, compuesto, se menciona un Dios personal. Y si te gusta leer el Espíritu de Profecía, busca en el buscador de Elena G. White, vas a ver que cuando pones Dios personal o un ser personal, vas a ver que Elena G. White muchas veces llama a Dios un ser personal. Dios es un ser personal, constantemente lo dice Elena G. White. ¿Por qué ella dice que Dios es un ser personal? Porque estaba la idea de que Dios podía ser una energía, una fuerza que penetraba las cosas, ¿no? Pero Elena dice, Dios es un ser personal. ¿Por qué no dice Elena, Dios es un ser multipersonal? Ella dice, es una persona. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, dice, Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los libros, ustedes pueden leer, buscar, van a ver siempre que incluso cuando ella habla del trío celestial, cuando ella habla de los tres grandes poderes, e incluso cuando habla de la tercera persona de la divinidad, en todas esas citas nunca ella dice que las tres personas o los tres poderes o que el trío forma un solo Dios. Ella siempre destaca que uno de esos tres es Dios. Y ella dice que ese uno es el Padre. De hecho, hay un comentario de Elena G. White sobre Mateo 28, 19. Y en ese comentario de Elena G. White sobre la Gran Comisión, ella hace una explicación. Y ella dice, en el nombre del Padre, entre paréntesis, un Dios personal. En el nombre del Hijo, entre paréntesis, un príncipe y salvador personal. En el nombre del Espíritu Santo, entre paréntesis, enviado del cielo para representar a Cristo. O sea que Elena G. White, tomando ese texto supuestamente trinitario de Mateo 28, 19, no dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas que forman un Dios verdadero, como dicen los trinitarios. Ella no dice eso. Ella, cuando menciona a la primera persona, dice un Dios personal. Hay un Dios y un Señor y hay un Espíritu. Así es como lo ve Elena G. White al trío celestial. Y así es como veo yo también lo que presenta la Biblia acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero haber respondido tu pregunta, Carlos. Gracias por participar. Bueno, acá tenemos un interesante comentario. Verdades inamovibles dice, hermano, buenas tardes. ¿Qué opinas sobre las lenguas angélicas que algunas iglesias evangélicas manifiestan? ¿Es bíblico? Bueno,
Esto es lo que llaman muchas iglesias el don de lenguas o la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo es claro cuando habla acerca de los dones espirituales, primeramente que el más grande de todos es el amor, que está en 1 Corintios 13, pero si no me equivoco en el mismo capítulo 14, siguiendo eso, habla de las lenguas, del don de lengua, y se menciona ahí claramente que, que si no hay un intérprete de una lengua, no debería hablarse, y que no deberían hablar todos al mismo tiempo, sino que debería hablar uno solo, y tiene que haber alguien que interprete, y si no, callarse. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Con respecto a lenguas que sean extrañas, porque dice que más vale una palabra entendible que un montón de palabras que no tienen entendimiento, digamos, ¿no? Eso con respecto a las lenguas que no se pueden entender, pero el don de lenguas primigenio, y probablemente ya en la época de Pablo habían desfiguraciones del don de lengua y por eso Pablo tiene que escribir esas palabras, pero, pero el don de lenguas original, que se ve en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, no eran lenguas angélicas, eran lenguas entendibles por otras personas, eran lenguas de otros países. Ellos recibieron el Espíritu Santo y Dios le dio el don de comunicar cada uno en el idioma de las personas que estaban congregadas en Jerusalén, que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Fue en una fiesta solemne que descendió el Espíritu con poder y ellos pudieron hacer esta gran señal, ¿no? Cada uno le oía hablar en su propio idioma, ¿sí? Estas eran las lenguas, los verdaderos o originales don de lengua que fue dado a la iglesia. Por lo tanto, obviamente que no creo que las manifestaciones que se den en las iglesias sean fruto del Espíritu Santo. Creo que en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, puede ser una simulación, una catarsis, un ejercicio que se hace pseudo espiritual, pero en otros casos pueden ser manifestaciones espiritistas también. Así que no lo veo como algo inocuo, no lo veo como algo simplemente vacío, digamos, ¿no? Yo he escuchado testimonio de pastores evangélicos, uno de ellos fue Dante Hebel, donde él cuenta cómo supuestamente le enseñaban a hablar en lengua en las iglesias, ¿no? Y era una cuestión que no era realmente un don espiritual, sino que era como una especie de simulación. Y he escuchado testimonios también de personas que al no sentir supuestamente eso, o al no recibir ese don, se habían sentido como excluidas de la iglesia porque decían, bueno, nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Ahora, los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu se manifiestan en cuestiones de carácter, principalmente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos o el fruto del Espíritu primordialmente. Después, si Dios quiere darnos a hablar otras lenguas me refiero a lenguas entendibles que alguien las pueda recibir, gloria a Dios, pero pero no lo que pasa en las iglesias evangélicas. Lamentablemente, pienso que eso es un engaño, ¿sí? En todo caso, si fueran lenguas angélicas de verdad, debería haber un intérprete que le dice a la iglesia lo que ese mensaje significa, y no deberían hablar dos a la vez, porque hablar dos a la vez es confusión, y Dios no es un Dios de confusión, sino que uno se para, expone lo que va a exponer para edificación de la iglesia, el intérprete traduce y la iglesia se edifica. Pero sabemos que Dios no es Dios de confusión y por lo tanto en esas iglesias no es el Espíritu de Dios lo que se mueve, sino otro espíritu, ¿sí? Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta, hermano. Gracias por participar. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.